Buen día, buenas tardes o buenas noches chicos y chicas, según cuando estén viendo este video. Espero que anden muy bien y que se vayan entendiendo todos los temas. El tema que vamos a ver hoy va a ser la conquista del imperio azteca e inca. Así que les aconsejo que vayan a buscarse algo rico para comer, un cuaderno, una lapicera y que intenten prestar la mayor atención posible, ¿sí? Empecemos recordando un poco la información que teníamos hasta ahora del Imperio Azteca y del Imperio Inca. Primero que todo, en común son un imperio los dos. Recordemos que el año pasado hablamos de imperio cuando hablamos del Imperio Romano. Diferente cuando hablamos de la civilización griega, que eran ciudades-estado, ¿sí? El imperio llevaba en sí una autoridad central. En cambio, la ciudad-estado tenía cada una autoridad, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, con los mayas. Nosotros hablamos de la civilización maya porque eran ciudades-estado independientes. ¿Qué similitudes tienen tanto los aztecas como los incas? Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. Políticamente había una autoridad suprema, que muchas veces se lo podía relacionar con un rey. En cuanto a lo social, tenía una sociedad jerarquizada, que es un concepto que vimos el año pasado, que siempre lo dibujamos en forma de pirámide. Y por último, en lo cultural y lo religioso, mejor dicho, eran politeístas. También un concepto que vimos el año pasado, que era cuando se adoraba a más de un dios. En cambio, si se adoraba a un solo dios, eran monoteístas. Vamos a empezar con la conquista del Imperio Azteca. Vamos al año 1519, ¿sí? Este señor que vemos en la imagen es llamado Hernán Cortés. Hernán Cortés era un guerrero español, ¿sí? Que se lo había enviado a Cuba, ¿sí? De España a Cuba, para defender las costas. ¿Pero qué hizo Cortés? Cortés desobedeció al gobernador de Cuba y fue al continente. ¿Sí? Recordemos que Cuba es una isla perteneciente a América Central y lo que va a hacer es de ir desde La Habana, la actual capital de Cuba, hacia Veracruz. Veracruz va a ser eh, el poblado que va a fundar Cortés. Acá tenemos a Veracruz, algunas fotos actuales, ¿sí? Y va a ser el primer asentamiento español en México. Pero, tal como está ahí el Correcaminos, no solamente va a quedar en Veracruz Cortés, sino que va a seguir, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, desde Veracruz, que ahí lo tenemos con un círculo, va a ir recorriendo todas estas ciudades aztecas hasta llegar hasta la famosa Tenochtitlán. A lo largo de este recorrido, ¿sí? Él va a tomar dos estrategias. Una va a ser la estrategia de combatir a los diferentes pueblos con los que se va encontrando y otra va a ser la de acordar alianzas. Recordemos que los pueblos que componen el Imperio Azteca no todos estaban de acuerdo con la autoridad central. De esta forma, va a encontrar la colaboración, por ejemplo, de dos pueblos enemigos de los aztecas, los cuales se sumaron, ven, acá tenemos, que no estaban de acuerdo con la autoridad central, que se sumaron al ejército de Cortés. Cuando llegan a las puertas de Tenochtitlán, que acá se ve en una pintura y acá encontramos las ruinas actuales de los templos, cuando llegan a Tenochtitlán se encuentran con su autoridad mayor, que es Moctezuma II. Moctezuma II, al verlos, cree que son enviados de los dioses aztecas y por eso mismo le da ofrendas y los hospeda en su palacio. Sí, acá tenemos el encuentro, la persona vestida de roja con boina es Cortés y la persona con ropa blanca y fíjense, todos adornos de oro y con joyas, es Moctezuma II. Acá tenemos los diferentes nombres de todos los dioses, ¿sí? Recordemos que era una religión politeísta. Los invito a decir en menos de 30 segundos todos los nombres de los diferentes dioses aztecas. Siguiendo con el tema, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué Kiko tiene esta cara? Porque Cortés fue alertado de una supuesta conspiración contra él. Recordemos que Cortés ya estaba en Tenochtitlán y que había sido muy bien recibido por Moctezuma.
Pero ¿qué pasa? Como iba supuestamente a haber esta conspiración, Cortés decide apresar a Moctezuma. A partir de ese momento, Cortés lo que va a hacer es gobernar Tenochtitlán en nombre de Moctezuma. Cortés, al tener esta, eh, este momento decidido de esta forma, ¿sí? Donde la sociedad estaba en calma, decide volver a Veracruz para encontrarse con los refuerzos de tropas. Pero, ¿qué sucede? Había una fiesta, los aztecas estaban teniendo una fiesta tradicional de su cultura, ¿sí? Que a las tropas españolas les pareció algo muy feo. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron a un grupo de aborígenes. Esto, obviamente, no le va a gustar ni medio a la población azteca y va a comenzar realmente una conspiración entre españoles y entre aztecas. Cortés, ¿qué hace? Decide volver, entrevistarse, sí, acá tenemos a Cortés, entrevistarse con Moctezuma, que recordemos que estaba apresado, para que mediara y calmar las cosas. Esto lamentablemente no sucede. Pero atentos ahí. Los aztecas, ¿sí? Vencen y logran expulsar de Tenochtitlán a los españoles. Pero hay un hecho desencadenante para el año 1520 que va a hacer que Cortés, que acá lo tenemos en otra pintura, va a asesinar o va a mandar a matar, mejor dicho, a Moctezuma II, ¿sí? Quedando él como autoridad indiscutible del imperio. Luego de un largo y sangriento bloqueo por parte de los españoles, y además sumemos que habían enfermedades nuevas que no se conocían en el continente y que los mexicanos, mejor dicho, los aztecas no estaban preparados para estas enfermedades, y además que los españoles incendiaron los cultivos, es decir, que estaba pasando un periodo de hambruna, para el año 1521, Tenochtitlán cae en manos de los españoles, es decir, que pasa a ser un territorio español, al igual que ya lo eran las islas del Caribe, ¿sí? Pasa a ser territorio español y Cortés es nombrado gobernador, capitán general y justicia mayor de Nueva España. Así va a ser llamado este territorio que luego va a ser más conocido como el Virreinato de Nueva España. Y vamos a continuar con la conquista del Imperio Inca. Esta conquista es un poco más complicada que la que fue la del Imperio Azteca. Vamos a ubicarnos en años. Vamos a hablar del año 1531. Para el 1531 ya se habían dado dos expediciones que habían resultado fallidas, pero la tercera, justamente como dice la frase, la tercera es la vencida. Desde la ciudad de Panamá van a salir Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿sí? Estos dos conquistadores españoles. Ellos estaban enterados que el imperio inca estaba suscitando un conflicto familiar entre dos hermanos por el trono. Por un lado vamos a tener a Huáscar y por el otro vamos a tener a Atahualpa. Para el año 1532, Diego y Francisco, que ya se encontraban en territorio inca, se encuentran con la sorpresa de que el conflicto ya se había solucionado y quien había triunfado era Atahualpa. Pero esto no los va a frenar. ¿Qué van a hacer con Atahualpa? Lo van a capturar y apresar por más de 6 meses, ¿sí? ¿Qué va a hacer el Inca? El Inca les va a prometer oro y plata, que eran justamente los minerales más preciados para esa época en Europa. Él lo que va a hacer, Atahualpa, es que va a levantar la mano y decirles que hasta la altura de él iba a llenar esa habitación tanto de oro como de plata. Pero de todas formas, el motín no les sirve y para el año 1533 ejecutan al pobre de Atahualpa. Siguiendo su viaje, Francisco y Diego, recordemos que hablamos de 3 expediciones, la primera se encuentra en color azul, la segunda en color verde y la tercera en color rojo. Vamos a ver que antes de llegar a donde se encuentra el número 3, está Cajamarca. En Cajamarca es donde ejecutan a Atahualpa.
el punto donde termina la flecha es la capital del imperio, es decir, Cusco. En Cusco, ellos al llegar van a temer de una rebelión en contra de ellos debido a su llegada. Entonces, como un acto de reconocimiento, van a nombrar a un nuevo inca, ¿sí? Un familiar de Atahualpa, llamado Tupac Hualpa. Misteriosamente, Tupac Hualpa muere envenenado 3 meses luego de comenzar su reinado. Y lo va a suceder Manco Inca. Para el año 1535, Almagro, uno de los dos conquistadores, recordemos que el otro es Pizarro, Almagro desde Cusco, desde la capital, va a partir para conquistar Chile y el Alto Perú, que es el actual país de Bolivia. ¿Sí? Para el año 1536, es decir, un año después, Manco se va a dar cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles y va a movilizar a la población para combatir y realizar así una rebelión. Así que se van a enfrentar Francisco Pizarro, que era el que se encontraba en Cusco. Recordemos que Almagro había ido a conquistar Chile y el Alto Perú. Se va a enfrentar Pizarro contra Manco. ¿Qué va a suceder de este conflicto? Obviamente, por la tecnología de avanzada que tenían los españoles, Manco va a terminar perdiendo. Pero los conflictos no terminan acá, ¿sí? Recordemos que primero hablamos de Inca versus Inca, después de españoles versus incas, y ahora vamos a hablar de español versus español. Almagro regresa de sus conquistas en Chile y en el Alto Perú, es decir, el sur del imperio inca, y se va a enfrentar debido a que él quería ser la máxima autoridad en el territorio. Pero ¿qué va a suceder? Pizarro le va a ganar. Pero no termina ahí. Diego de Almagro había tenido un hijo que también se llamaba Diego de Almagro, que le decían el Mozo, que va a poder eliminar del territorio a Pizarro, quedando como autoridad de él. Estas noticias van a llegar a España, ¿sí? El que se ve en la imagen es Carlos I, nieto de los reyes católicos que nosotros los vimos en clases pasadas. ¿Y qué va a hacer Carlos? Va a enviar tropas para pacificar la región, ¿sí? Debido a los grandes conflictos que estaba teniendo todo ese gran imperio. Para el año 1544, fundar el Virreinato del Perú. A la izquierda tenemos todo el territorio inca. Fíjense la diferencia, cómo fueron ganando territorio los españoles. ¿Sí? Recordemos que Brasil es una colonia portuguesa. Recordemos que la península ibérica está compuesta por España y por Portugal. Esos dos países van a ser los que van a conquistar la mayoría del territorio americano. Este territorio que se encuentra a la derecha va a ser conocido como el Virreinato del Perú. Pero esto no termina acá. ¿Qué actividad les dejo para hoy? Que en los lugares que, por ejemplo, se encuentran en blanco, como nombre de conquistador en el Imperio Azteca, autoridad imperial al momento de la conquista en el Imperio Inca, nombre de la capital del imperio, territorio conquistado y tiempo que duró la conquista, ustedes lo completen y lo pongan en la carpeta y después me lo envíen. ¿Sí? Acá termina el video. Cualquier cosa, cualquier consulta, saben que me pueden mandar. Tienen mi mail o si no me mandan un mensaje por acá. Espero que se haya entendido y un abrazo grande y se los extraña mucho. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.